Al presidente Petro le quitaron la visa de Estados Unidos por llamar a la desobediencia a militares estadounidenses en una protesta en Nueva York. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad. La decisión tensiona más las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Mientras tanto, el gobierno Trump plantea atacar objetivos en Venezuela. ¿Es posible que escale el conflicto o que haya una invasión? La agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Suramérica. Hoy, en Sala de Redacción, Julio Londoño Paredes, ex canciller y ex embajador colombiano. César Gómez, corresponsal de El Tiempo en Estados Unidos. Y Víctor Mijares, profesor de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes. Comenzamos. Sala de Redacción. Las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Nueva York con megáfono en mano fueron calificadas por el Departamento de Estado como incendiarias. Quisiera arrancar con nuestros panelistas sobre cómo ustedes interpretan esta decisión. ¿Ustedes qué adjetivo le pondrían? ¿Es irresponsable, es populista, ex canciller? Arranco con usted. Yo creo que las palabras del presidente Petro en Nueva York fueron necesariamente con el propósito de que le retiraran la visa, porque él sabía muy bien las consecuencias que podría tener un pronunciamiento de esas características en Nueva York en la víspera de una reunión de los altos mandos militares norteamericanos con el presidente Trump y con el secretario de Defensa. Entonces, obviamente, mi impresión personal es que eso fue provocado y esencialmente orientado al ámbito doméstico colombiano. Profesor Víctor Mijares, ¿usted cómo las calificaría? ¿Son irresponsables, son populistas? ¿Cuál es su lectura de los hechos? Pues yo diría que en primer lugar son electorales. Tiene mucho que ver con lo que coincido con el canciller Londoño, en que efectivamente esto tiene mucho que ver con el impacto internacional que se le quiere dar, tiene que ver con el interés que tiene Pedro, sobre todo en en un sistema y en una vida política de Petro posterior al 7 de agosto de 2026, en donde tendrá que proyectarse o quiere proyectarse como un líder mundial de la izquierda, pero adicionalmente tratar de darle un mensaje, un contenido que su campaña, la campaña de la izquierda en este momento no posee, no tiene la paz total, no tiene, ningún tipo de agenda clara en materia electoral, por lo tanto, la confrontación con los Estados Unidos siempre ha sido algo muy útil para las candidaturas de izquierda latinoamericanas. Sergio Gómez, desde Estados Unidos, ¿cuál es tu lectura de los hechos? Yo coincido con ambos y añadiría que de alguna manera el presidente Petro vio en la decisión de la desertificación de hace 15 días, del lunes, precisamente hace 15 días, como el fin de ese camino. La relación ya venía profundamente deteriorada. Se sabía que con dos presidentes en esquinas ideológicas tan opuestas, la relación iba a ser fácil. Pero incluso hasta último momento, hace 15 días, el gobierno colombiano, si se acuerdan, intentó de todas las formas posibles tratar de impedir que se diera esa certificación, la primera en 28 años. Y a partir de ahí ya ha habido un cambio, y yo creo que, y en eso es lo que coincido con ambos, en el que el presidente Petro está viendo que la relación con Estados Unidos no va a funcionar, no va a prosperar, y por lo tanto le ha dado, como dicen acá, un pivot a su discurso, esto, digamos, atravesar esta línea roja de pedirle a los soldados de otro país que desacaten a su comandante en jefe, pues ya no dejó otra alternativa a Estados Unidos que esta, y a Petro pensando ya en los 8 o 9 meses que le quedan. Sergio, ¿cómo ven desde Estados Unidos esta situación? Usted conversó con el Departamento de Estado hace unas semanas y en una respuesta al periódico El Tiempo dijeron funcionarios de la Secretaría que valoraban la relación con Colombia. ¿Esto deteriora esas relaciones entre los dos países? Pues yo conversé con ellos ayer, precisamente de esto, buscando una nueva reacción en vista no solamente de lo que habían hecho el viernes en la noche ellos mismos, sino la respuesta del presidente Petro el sábado, en donde continuó escalando los ataques. La posición por ahora sigue siendo la misma, es decir, ellos quieren hacer una diferencia muy clara entre lo que es Colombia, las instituciones colombianas, el pueblo colombiano, la alianza que ha existido entre los dos países
a lo largo de los últimos 200 años, pero particularmente en los 25 que caracterizaron el Plan Colombia, y una distinta las acciones del gobierno Petro, con el que claramente no están en la misma página, y su intención, por lo menos así me lo expresaron, es no pretenden castigar al pueblo colombiano, a las instituciones colombianas más allá. Sin embargo, el problema con esto es que estamos ante presidentes que son muy explosivos y podría escalar rápidamente la situación. Estados Unidos tiene un menú de otras alternativas que podría recurrir, empezando por expandir, digamos, la cancelación de visas a otros miembros del gobierno colombiano, pero también están los servicios consulares, están los aranceles, en fin, hay todo un menú de cosas que podrían seguir apareciendo en el radar. Afortunadamente, Colombia no está en el radar del presidente Trump, así como para Petro, Trump está en su radar 100%. En el radar de Trump, Petro no aparece, pero si alguien le pone en el escritorio al presidente Trump las últimas declaraciones del presidente Petro, quién sabe en qué podamos intervenir. Y pues estamos hablando de que aquí en adelante nos quedan 8 meses de esto, ¿no? Ex canciller, usted me decía ahora algo similar. En realidad, no están tan pendientes de lo que decimos acá desde Estados Unidos. Así es, no creo que en los Estados Unidos haya una preocupación muy especial sobre lo que diga Petro. Estamos pendientes de otras cosas en el mundo y el presidente Trump está pendiente de otras acciones y otras decisiones en un momento crucial de la política exterior en general. Sin embargo, yo quisiera que dejáramos claro, una cosa es defender los derechos humanos y otra cosa es llamar a la desobediencia, que es por lo que es criticado este discurso que hizo el presidente con megáfono en mano en las calles de Nueva York. ¿Qué implicaciones legales podría haber que un jefe de Estado en un país, en una visita oficial, llame a la desobediencia a los militares de esa nación? Bueno, eso es una violación, digamos, a las normas más elementales del derecho internacional, del derecho diplomático y consular, incluso desde los tiempos de la paz de Westfalia. Estamos hablando, digamos, de una ruptura de las reglas de oro de la política internacional. Entendemos, por supuesto, que esto tiene mucho que ver con lo que habíamos mencionado anteriormente, política interna, un poco la trayectoria política de Petro posterior a su presidencia, pero esto en particular, a pesar de que existe, como ya hemos visto, un interés por parte del gobierno de los Estados Unidos y sobre todo del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Departamento de Defensa, Departamento de Guerra, en mantener una relación estrecha con Colombia, porque saben que necesitan a Colombia por razones, digamos, logísticas, estratégicas, tácticas, digamos, de seguridad y defensa en el hemisferio, es absolutamente natural, por supuesto, que haya una molestia. Y en efecto, fue empujado el Departamento de Estado a tomar esta decisión, es decir, Petro lo llevó hasta las últimas consecuencias sabiendo que este punto era efectivamente esa línea roja que se ha mencionado. Una línea roja que cruzó. Otra de las propuestas que lanzó el presidente Petro fue un ejército de la humanidad, como lo denominan ellos, y dicen, cuando está ocurriendo un genocidio, los estados no son los que tienen el poder, sino la ciudadanía tiene que tener el poder, en ellos reside el poder, y hay que hacer algo contra lo que está ocurriendo en Medio Oriente, y por eso sale la idea de convocar una fuerza multinacional, pero que no sale de Naciones Unidas, sino que es convocada por el pueblo. ¿Eso es viable? Eso se me hace ciencia ficción. Entre otras cosas porque él ha señalado que ese ejército mundial tiene que ser superior al de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, como todo el mundo sabe, está apoyando en este momento en una forma muy clara a Israel. Israel tiene un ejército también muy poderoso, entonces yo no entiendo muy bien cómo podría haber un ejército de mercenarios de carácter mundial que se enfrente simultáneamente a los Estados Unidos, a Israel e incluso a algunos otros países de la OTAN. Por lo tanto, creo que es un asunto de ciencia ficción que no va a tener ningún efecto. Sergio, otra de las reacciones del presidente luego de toda esta polémica es pedir el cambio de sede de Naciones Unidas, y el mismo presidente Trump también allí en el discurso de la Asamblea General pues cuestionó el multilateralismo. ¿Está en riesgo el multilateralismo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde queda Naciones Unidas en todo este escándalo? Pues yo creo que eso no viene propiamente del presidente Petro. Diría que el embate más fuerte contra el multilateralismo es el del mismo presidente Trump, y lo dijo claramente en su discurso de la semana pasada, en donde habla de unas Naciones Unidas que ya no responden a las crisis actuales. De alguna manera se ha retirado de la mayoría de los foros, se ha retirado financiación de esa mayoría de los foros, y yo diría que Naciones Unidas está enfrentando una situación
que es bastante compleja, precisamente por su capacidad de liderazgo y porque el Consejo de Seguridad por lo general siempre está atascado porque no pueden tomar decisiones y muchos de los reclamos del presidente Trump en ese sentido tienen coherencia. Sin embargo, lo que uno ha oído es que, por el contrario, antes que desaparecer Naciones Unidas o minar Naciones Unidas, lo que hay que hacer es fortalecer este tipo de organizaciones porque finalmente es el único foro o uno de los pocos foros que existen donde la humanidad se puede reunir para tratar de buscar problemas, soluciones a sus problemas conjuntos. Bien, Sergio, y quisiera que habláramos de otra de las críticas que se le hace al presidente Petro, profesor Víctor, y es esa doble postura, ¿no? Es muy fuerte respecto a Donald Trump, pero por ejemplo es más condescendiente con el régimen de Maduro. Sí, desde luego, y eso lo hemos visto desde el año pasado, bueno, desde hace mucho tiempo, por supuesto, las visitas continuas que al principio el gobierno de Petro hizo Caracas, sin ningún tipo de visita, por supuesto, por parte de Nicolás Maduro a Colombia, porque tiene mucho temor, por supuesto, de todo lo que implica, digamos, esta persecución y todas estas acusaciones que tiene en su contra. Pero adicionalmente, luego las elecciones del 2024, estas elecciones, digamos, fraudulentas, en donde Maduro se roba las elecciones, estamos viendo, pues, una toma de posición que va haciendo, digamos, cada vez de tibia a cada vez más, digamos, condescendiente con Nicolás Maduro. Entonces, efectivamente hay, al parecer, una relación muy estrecha en este momento entre los dos gobiernos, y al menos entre los dos presidentes. No creo que esta relación sea, digamos, acompañada por parte del Estado en general, de las instituciones de Colombia. Ha sido, digamos, bastante fuerte. Por el contrario, digamos, la postura del Congreso, las posturas de partidos políticos de oposición e incluso algunos partidos políticos, digamos, que apoyan al presidente Petro, pues no han mantenido una posición, digamos, tan clara, tan abiertamente condescendiente con Nicolás Maduro. Entonces estamos viendo que efectivamente Petro está aprovechando este último año para efectivamente posicionarse como, digamos, le dicta su conciencia ideológica y también como le dicta su estrategia electoral frente a, por supuesto, este intento de levantar un electorado de izquierda mucho más radical, que es, digamos, ese tercio que siempre ha tenido y que ha sido, digamos, una base importante para sus proyectos políticos. No necesariamente con la intención de ganar la presidencia, pero sí de convertirse en el líder de la oposición y tener un impacto importante en la política tanto colombiana como en la política internacional. Podemos decir entonces que esa política exterior del actual gobierno está guiada básicamente por ideología. Pues yo creo que está guiada por ideología, está guiada también por la estrategia electoral. Es decir, hay que tomar en cuenta eso. Estamos viendo efectivamente un Petro que está siendo cada vez más Petro, cada vez más abiertamente orientado a sus preferencias y no tanto a el acomodo que fue al principio de su gobierno. Se ha ido radicalizando en su propio gabinete y en buena medida también buscando, insisto, buscando tener un espacio político, no necesariamente en la presidencia, pero un espacio político en medios de comunicación, en foros internacionales y en el Congreso de la República. Entonces creo que por allí va su orientación, en este caso tanto ideológica como estratégica en plano electoral. Muy bien, esta respuesta me permite hacer transición a otro tema. Hablemos puntualmente de lo que está ocurriendo, las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Sergio, la semana pasada la cadena NBC reveló que el gobierno de Trump está pensando o está analizando realizar ataques en territorio venezolano contra narcotraficantes. ¿Qué se sabe de esto? Eso es lo que se viene reportando, es el escalamiento, digamos, natural a lo que ellos mismos han dicho, en el sentido de la movilización de esta enorme fuerza al Caribe que ya lleva poco más de un mes y que siguió con los ataques a estos por lo menos 4 barcos en aguas del Caribe, aparentemente narcotraficantes. Y el paso siguiente, y de alguna manera lo están telegrafiando, es comenzar a hacer algunos ataques ya al interior del territorio venezolano. Por supuesto, hay muchas preguntas en Estados Unidos, hay muchas preguntas sobre la legalidad incluso de estos asaltos en supuestas aguas internacionales sin hacer ningún tipo de verificación. En el Congreso se está investigando, se están haciendo preguntas. La Casa Blanca aparentemente, junto con el Departamento de Estado, están desarrollando una doctrina para justificar esas acciones que están haciendo. Pero finalmente, digamos, aquí hay dos preguntas de fondo y es una, ¿cuánto tiempo más va a tener Estados Unidos esta fuerza desplegada en el Caribe? Cada día que tiene esta fuerza desplegada en el Caribe le cuesta a Estados Unidos $15 millones y paralelamente
si efectivamente el presidente Trump ha movilizado toda esta fuerza simplemente para asustar y tratar de que haya una ruptura, un quiebre interno en Venezuela, que dé o conduzca a un cambio de poder, o si realmente, que es la pregunta que todos se hacen, están considerando acciones más directas. Pero a su pregunta, la trayectoria de lo que podría seguir es este ataque desde lejos, digamos, a través de drones contra objetivos que ellos han declarado que son terroristas, contra objetivos específicos. Ex canciller, ¿usted cree que eso va a escalar? Incluso Maduro habla de una agresión, de una invasión en su territorio. Yo creo que esa es un síndrome que ha tenido el presidente Maduro hace muchos años, incluso desde la primera administración de Trump. Mi impresión personal es que cualquier acción de cualquier tipo sobre Venezuela, lo único que haría en un momento determinado es fortalecer el régimen del señor Maduro. Sería, a mi juicio, un error complicado que podría en un momento determinado colocar a Maduro como una especie de héroe frente a la comunidad internacional. Entonces yo creo que los Estados Unidos están pensando muy cuidadosamente qué tipo de acciones se pueden seguir y por otra parte también cómo va a ser una eventual transición en Venezuela, porque pues ahí está Corina Machado, está Edmundo González, pero de todas maneras sabemos muy bien que en Venezuela los militares han tenido un poder determinante a lo largo de la historia política de Venezuela y naturalmente yo creo que los Estados Unidos tienen de todas maneras un dilema entre manos y deber estar tomando las medidas y las acciones del caso, porque cualquier solución, a mi juicio, que se dé en Venezuela debe venir de los propios venezolanos. Pero esto coincide con lo que nos decía Sergio, ¿no? ¿Qué quiere Estados Unidos? ¿Si quiere asustar o cuál es? El presidente Donald Trump dijo que no está buscando un cambio de régimen, lo dijo abiertamente a micrófonos de la prensa estadounidense. ¿Qué quiere Estados Unidos en Venezuela? ¿Cuál es su lectura, profesor? Pues, digamos, sobre eso hay muy poca información, lo que hay es, digamos, algunas filtraciones, algunas conjeturas, algunos análisis, pero en primer lugar hay que tomar en cuenta lo que se trató de hacer con Juan Guaidó. En su momento se trató de generar la presión suficiente como para que los militares generasen esa ruptura interna y que esa ruptura llevase, por lo tanto, a un cambio desde dentro del régimen. Esto no se logra, entre otras cosas porque hay un control muy férreo, no solamente por parte de los militares, sino por parte de los cuerpos de inteligencia, especialmente de contrainteligencia militar, que es el que mantiene, digamos, la fuerza que mantiene en línea a los militares con respecto a Maduro. Además hay años, digamos, décadas tratando de evitar un golpe de Estado. Desde el año, digamos, 2002, desde abril de 2002, se han venido tomando medidas contragolpe en el caso venezolano, razón por la cual creo que esta presión, digamos, si no es absolutamente contundente, coincido con el ex canciller Londoño, no va a llevar a un objetivo claro. Debe ser absolutamente contundente y ahí es donde vemos el problema, y es el costo político de llevar esto adelante. No solamente el costo político frente a la opinión pública internacional, sino el costo político frente a la opinión pública de los Estados Unidos, que es en última instancia lo que le importa a Trump. No le importa demasiado la opinión pública global, le importa la opinión pública de los Estados Unidos, y todavía creo yo que están tratando de equilibrar y tratando de llevar adelante, digamos, el cálculo político de qué es lo conveniente, hasta qué punto el uso de la fuerza va a ser conveniente y cuánto uso de la fuerza es, digamos, beneficiosa de cara, por supuesto, también electoralmente, de cara a los intereses del Partido Republicano y sobre todo del ala trumpista del Partido Republicano frente a las elecciones de medio término de 2026. Aquí también hay un elemento electoral que no podemos perder de vista. Ya quiero que hablemos de ese uso de la fuerza y cuáles son las limitaciones que hay. Veamos también las imágenes, profesor y ex canciller. Venezuela ha hecho ejercicios militares, ha convocado a civiles, los está entrenando. Hemos visto videos incluso graciosos de ciudadanos civiles cargando armas, corriendo, siendo entrenados por el ejército. ¿Cuál es el poder militar que tiene Venezuela en caso de que esta tensión escale y en caso de que tengan que responder con algo? ¿Qué tan cierto y qué tan chistoso son las imágenes que estamos viendo, profesor? Pues yo creo que hay que separar, digamos, las cosas, ¿no? Por una parte, hay un poder convencional de Venezuela que está muy disminuido, que tiene una capacidad, digamos, de carácter, desde el punto de vista naval, está absolutamente disminuido. Un solo submarino podría estar funcionando y no en plena capacidad. En cuanto a los aviones de combate, que son, digamos, eran la joya de la corona en cuanto a la defensa de Venezuela, en cuanto a esa capacidad
capacidad de proyección y de disuasión e incluso intimidación regional está también muy disminuido. Estoy hablando, digamos, de información de fuentes abiertas y también algunas, digamos, entrevistas que he hecho a personas vinculadas o anteriormente vinculadas a las fuerzas militares de Venezuela que dicen que no podría haber más de una docena de aviones de combate en capacidad de operar, pero no por más de 72 horas y además que se cuenta con una cantidad de pilotos que son menos de 10, con lo cual, digamos, esa capacidad de disuasión al exterior es realmente limitada. O sea, militarmente Venezuela está debilitada, está tanto debilitada en la parte naval como en la parte aérea. Adicionalmente, porque han contado con la idea de una especie de paraguas ruso que les apoyaría con algún tipo de presencia aeronaval en la región, y eso no está ocurriendo. Rusia no está en condiciones de prestar ese tipo de apoyo simbólico en el Caribe en este momento, digamos, bajo ninguna circunstancia, sobre todo cuando estamos viendo lo que estamos viendo en el caso europeo. Y adicionalmente a eso hay que tomar en cuenta también lo que es esas imágenes que tú mencionas, digamos que pueden ser graciosas. Pueden ser graciosas, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Esas imágenes no están orientadas a disuadir a los Marines de los Estados Unidos, ni al ejército americano, ni a ninguna fuerza internacional. Está orientada a disuadir internamente. Porque los civiles que están desarmados, que están en Venezuela, que son mayoría, por supuesto, y que votaron masivamente en contra de Maduro el año pasado, pues no tienen la capacidad de defenderse de eso. Y eso puede ser, digamos, el principio de un conflicto no organizado, sino de muchísima violencia que nadie quiere vivir. Entonces, en ese sentido, está mucho más orientado a mostrar que efectivamente hay una serie de milicias que pueden en cualquier momento salirse de control y que pueden mantener a las personas en su casa. Y de ese modo desmovilizar políticamente a la oposición, que como sabemos ya está bastante desmovilizada internamente. Muy bien, se nos va acabando el tiempo. Quisiera que cerráramos cada uno con un mensaje. Arranco con Sergio desde Washington. Sergio, ¿qué va a pasar con las relaciones entre Estados Unidos y América Latina? Pues la relación de Estados Unidos con América Latina, el presidente Trump claramente ha señalado cuál es el derrotero de lo que espera de esa relación. Es una aproximación en donde priman sus intereses de seguridad nacional, en orden, migración, crimen, narcotráfico, y que cualquier presidente que quiera jugar con él en eso, pues va a tener ciertos beneficios. Ejemplo concreto, el de Javier Milei en Argentina, que acaban de anunciar, y algo inusual completamente para esta administración, que un paquete de asistencia económica, una línea financiera para rescatarlo en este momento justo cuando está a punto de entrar en las elecciones, o uno como el caso de Lula, en donde el juicio contra el expresidente Bolsonaro, Trump termina imponiendo un arancel del 50%, o ahora el de Petro, en donde una división de esa relación conduce a una desertificación, una retirada de visa del presidente. En ese sentido, yo creo que la política de Estados Unidos está marcada en un concepto muy ideológico, pero sobre todo en si quieres ser amigo mío y quieres trabajar en lo que a mí me gusta, podemos tener una relación cordial. Si no, yo no estoy dispuesto a esperar, y por lo pronto Trump tiene todo el abanico de posibilidades y todo el capital político. Habrá que ver efectivamente si en el 2026 hay un cambio en el Congreso, si eso varía, pero por lo pronto tiene una chequera en blanco. Y hay un personaje clave, ¿no? El secretario Marco Rubio, que conoce muy bien América Latina y que tiene bastante interés y los ojos puestos sobre esta parte del continente. Ex canciller, ¿podemos esperar más sanciones para Colombia, más repercusiones, y esta tensión entre nuestra nación y Estados Unidos sigue escalando? Yo creo que no. Yo creo que precisamente hace algún tiempo el subsecretario de Estado de los Estados Unidos estuvo aquí en Colombia. Tuvo expresiones muy cordiales, muy afectuosas y de reconocimiento hacia nuestro país. Lo mismo algunos senadores norteamericanos que estuvieron también en Colombia. Por lo tanto, yo creo que una cosa es Petro y otra cosa es Colombia. Yo creo que el Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos sabe muy bien que una cosa es Petro y lo que está en este momento realizando, y otra cosa es el pueblo y el país como Colombia, que es un aliado importante de los Estados Unidos y que tiene una posición fundamental en el área del Caribe y en Centroamérica.
Profesor Mijares, yo le he escuchado a usted mucho el término de esferas de influencia y de lo que está pasando. ¿Trump está ampliando su esfera de influencia acá o simplemente nosotros nos estamos montando en un cuento sobre la importancia de Colombia y las tensiones entre las relaciones bilaterales? Pues normalmente pensábamos que esto era un cuento y que no tenía, digamos, América Latina una posición relevante en cuanto a la agenda de política internacional, de política exterior o política de defensa y seguridad por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, estamos viendo que algunas fuentes, como por ejemplo el portal político, ha, digamos, filtrado algunos, digamos, puntos del documento de seguridad de defensa nacional de los Estados Unidos en donde se habla acerca del aumento de la prioridad tanto de la seguridad doméstica de los Estados Unidos como de la seguridad hemisférica. Entonces pareciera que estas operaciones que estamos viendo del Caribe no van a ser simplemente coyunturales, sino que podrían ser el preludio de un reposicionamiento de los Estados Unidos en su, digamos, tradicional esfera de influencia, no solamente en América Latina, sino muy especialmente en la cuenca del Caribe. Entonces esto podría ser el comienzo de un nuevo tipo, digamos, de relación geopolítica en donde los Estados Unidos vuelve a la carga, tiene mayor presencia y no sabemos exactamente con qué objetivo, pero claramente con la necesidad que tiene de asegurar, digamos, su región inmediata, tratar de, digamos, de sacar un poco la influencia de tanto de potencias como Rusia, Irán y China y por supuesto tratar de incidir en la política latinoamericana de aquí en más. Y una relación que está guiada por dos líderes tremendamente explosivos y además contrarios entre ellos. A Sergio Gómez desde Washington, muchísimas gracias. Al ex canciller Londoño, muchísimas gracias. Al profesor Víctor Mijares, es un honor tenerlos acá y analizar lo que está pasando en las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Y a ustedes muchas gracias por su sintonía. Los esperamos en un próximo episodio de Sala de Redacción. Sala de Redacción.